Todos admiramos los personajes bíblicos. En este caso, quiero referirme a Daniel, hombre que los que han leído la Biblia lo conocen y lo admiramos. ¿Por qué lo admiramos? Porque desde muy joven él se supo parar como un verdadero cristiano, entre comillas. Daniel, en su poca biografía, entendemos que fue un varón de estirpe real, dijéramos, de sangre azul. Pertenecía a la corona judía. Sin embargo, Daniel fue objeto, como todo el pueblo, en una ocasión de el ataque de los babilónicos, y él mismo fue conducido como esclavo hacia el palacio real de los babilónicos. Pero hay que hacer énfasis en este sentido. A pesar de que iba como esclavo, como prisionero de guerra, los babilónicos tenían una ventaja. Ellos se daban cuenta que gente buena, sobre todo jóvenes, había en los pueblos que ellos sometían, y esa gente intelectual ellos los aprovechaban, les hacían reingeniería de acuerdo a de dónde venían y los colocaban para instruirlos bien en lo que era el reino babilónico. Eso le sucedió a Daniel y varios de sus compañeros. Lo que quería decir es que este hombre fue de una clase social alta y que este varón tenía un buen concepto de lo que era la comunión con Dios. Y no solamente ya él sabía que era comunión, sino que sabía que la comunión con Dios él necesitaba cumplir con unos principios. Ahora, nuestra admiración con él, y yo sé que todo el pueblo que mire esta historia, es cómo Daniel tuvo la oportunidad de hacerse famoso en el reino, pero se hizo famoso en base a lo que él era con Dios. Daniel fue el hombre que lo tiraron, lo echaron a un lugar donde habían leones hambrientos. La Biblia habla del foso, es decir, donde tenían leones. El rey tenía leones para que se comieran, destrozaran la gente que no era bien vista, bienvenida en el reino. Daniel fue uno de esos, pero Daniel salió airoso de esta situación. ¿Cómo es posible que Daniel junto con sus compañeros fueron echados allá en medio de los leones para que se los comieran? Y los leones, cual gaticos mansitos, dijera yo, se arrodillaron delante de Daniel. Y en otra ocasión, Daniel, conducido y echado con sus parientes o con sus compañeros al lago de fuego ardiendo. Y Daniel y sus compañeros no les pasó nada. Y uno dice, qué chévere, qué maravilla, qué protección de Dios. Excelente, excelente el respaldo que Dios le hace a Daniel. Y yo creo que todos anhelamos tener ese respaldo de Dios a nuestro lado. No solamente eso, sino que Daniel, antes de eso, para llegar a estos dos lugares tétricos, con los leones y con el fuego, él tuvo que dar testimonio de lo que él era. Fue un hombre guiado por Dios y llegó en una alta posición en el gobierno del imperio. Adquirió o hizo que sus compañeros
a los cuales él gobernaba, eran súbditos, tuviesen envidia con él. Por el buen comportamiento de Daniel, por el buen interés de Daniel de hacer todas las cosas conforme debía hacerlo. Dios respalda esto. Dios respaldó a Daniel y lo llevó a un estatus altísimo, un estatus dentro de los intelectuales de su época en el reino judío, en el reino babilónico, y pasó hasta los persas. Pero escúcheme esto, Dios hizo que este muchacho, porque le era fiel, lo exaltó. Pero miremos las raíces de Daniel, que allí es donde nos importa. ¿Por qué Daniel, Dios lo respaldó de tal forma? La Biblia, entre otras cosas buenas de Daniel, resalta de que él tenía una actitud excelente. Daniel no negoció sus valores, sus principios, aun cuando estaba en medio, rodeado, hasta llegó a cambiar la buena comida por una comida muy elemental. No negoció sus principios. Daniel tuvo esa actitud excelente de mantenerse firme. Otra de las cosas fue que Daniel fue fiel al trabajo. Dios no apoya a los infieles. Si tú estás trabajando, tienes una posición y eres infiel, Dios no te apoya. Pero si tú eres fiel, incluso en el trabajo material, y cuanto más con Él, tú tienes el apoyo del Señor. Si nosotros miramos, como decía, el comportamiento de Daniel, nos damos cuenta que este hombre tenía una alta pureza. Era un hombre en lo aceptable, puro, porque nadie es puro en la tierra, pero hasta donde podemos decir, era un hombre en el cual se podía tener confianza. Yo estoy seguro, que el rey tenía confianza en ese hombre, pues recuerden que dije, lo puso en un lugar alto, el sátrapa, quería decir el gobernador de los gobernadores. Era excelente en su actitud, era fiel de su responsabilidad y tenía una pureza personal en el cual cualquiera podía confiar en él. Pero tenía también un caminar consistente con Dios. Y eso era lo más importante de él, un caminar consistente. Consistente es que no era variable. No era hoy sí, mañana sí. Muchos cristianos, si nos descuidamos, variamos mucho. Y hay cristianos que por costumbre son muy variables. Hay cristianos que no son de una sola pieza. No se puede tener mucha confianza. Escúcheme, este hombre logró ser un espectáculo en el reino de los persas también, porque él era un hombre de consistencia con Dios. Siempre estaba allí, siempre se podía tener, como hemos dicho, confianza en Él. Gracias al Señor por ejemplos como este que podemos tener para que hoy nosotros también podamos decir, si un humano pudo hacerlo, buscó a Dios y funcionaron las cosas, también nosotros podemos hacer que las cosas funcionen de acuerdo a la dirección de Dios. Si somos fieles a Él, si tenemos una actitud excelente, si la gente, Dios, todo el mundo puede tener confianza en nosotros por nuestra pureza. Y si nosotros somos consistentes, somos victoriosos y ganadores en este mundo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a llevar una vida excelente para nuestra bendición y de nuestra familia.